El prisionero que se negó a odiar a sus torturadores y salió de la cárcel para perdonar a una nación entera. Un hombre rompiendo piedras bajo el sol abrasador de Sudáfrica, sus manos sangrando, su espalda destrozada por 18 años de trabajo forzado, y cuando un guardia blanco escupe en su comida y le dice «come, terrorista negro», él levanta la mirada y en lugar de odio en sus ojos hay algo que el guardia nunca ha visto antes. Una calma tan profunda que lo hace retroceder asustado, porque ese prisionero número 466/64 ha descubierto un secreto que ni cadenas ni tortura ni 27 años de encierro pueden tocar, que el verdadero poder no viene de controlar a otros sino de controlarte a ti mismo, y ese hombre es Nelson Mandela, y esta es la historia de cómo un joven abogado furioso que quería destruir a sus enemigos fue transformado por una celda de prisión en el líder más improbable del siglo XX. El hombre que perdonó a una nación de racistas, el que aplicó cada principio de Marco Aurelio y Séneca sin haber leído jamás sus obras, y cuya vida demuestra que a veces el sufrimiento más brutal puede forjar el alma más extraordinaria si eliges convertir tu prisión en una universidad de tu propio carácter. Julio 18 de 1918, Beso, Sudáfrica. Nació un niño en una familia de la realeza Tembu, un linaje de jefes tribales que gobernaban una pequeña región del Transkei. Su nombre de nacimiento era Rolilala, que literalmente significa el que tira de las ramas del árbol, pero que coloquialmente se traduce como alborotador. Sus padres no sabían cuán profético era ese nombre. El niño que algún día se llamaría Nelson Mandela efectivamente tiraría de las ramas del árbol del apartheid hasta arrancarlo de raíz, pero le tomaría 76 años, 27 de ellos en prisión, y requeriría una transformación personal tan radical que el hombre que entró a prisión y el hombre que salió eran casi dos personas completamente diferentes. El joven Nelson creció con privilegio relativo para un africano negro en Sudáfrica. Asistió a escuelas misioneras donde recibió el nombre inglés Nelson. Estudió en la Universidad de Fort Hare, la única universidad que admitía estudiantes negros en todo el país. Pero fue expulsado por organizar una protesta estudiantil. Ya entonces mostraba la rebeldía que definiría su juventud. Se mudó a Johannesburgo en 1941. Trabajó en una mina de oro, experimentó de primera mano la brutalidad del sistema de apartheid que reducía a los africanos negros a ciudadanos de tercera clase en su propia tierra. Comenzó a estudiar derecho mientras trabajaba, una hazaña casi imposible para un hombre negro en esa época. Pero Nelson tenía una determinación feroz, una ira ardiente contra la injusticia que lo consumía. Se unió al Congreso Nacional Africano, el ANC, y rápidamente se convirtió en uno de sus jóvenes líderes más militantes. Creía en la acción directa, en la confrontación, en hacer que el sistema pagara por sus crímenes. Cuando el gobierno sudafricano masacró a 69 manifestantes pacíficos en Sarpeville en 1960, Nelson ayudó a fundar un Conto Wisizwe, la Lanza de la Nación, el ala armada del ANC. No eran terroristas en el sentido de atacar civiles. Su estrategia era sabotaje de infraestructura gubernamental, estaciones de policía, instalaciones militares. Pero para el gobierno del apartheid cualquier resistencia negra era terrorismo. Nelson fue arrestado en 1962 mientras conducía disfrazado de chofer, traicionado por un informante. Fue condenado a 5 años de prisión por abandonar el país ilegalmente y por incitar huelgas. Pero mientras cumplía esa sentencia, la policía hizo una redada en Rivonia, la granja que el ANC usaba como cuartel general, y encontró documentos que vinculaban a Nelson con la planificación de sabotajes. El juicio de Rivonia en 1963 fue un espectáculo mundial. El fiscal quería la pena de muerte para Nelson y sus 7 coacusados. Durante el juicio, Nelson dio un discurso que duraría 4 horas, explicando por qué había elegido la resistencia armada, terminando con palabras que resonarían por décadas: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con oportunidades iguales. Es un ideal por el cual espero vivir y alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. El juez lo condenó a cadena perpetua. Nelson Mandela tenía 46 años. Fue enviado a la isla Robben, una roca desolada a 7 kilómetros de Ciudad del Cabo, donde Sudáfrica encerraba a sus prisioneros políticos más peligrosos. Y fue allí,
en una celda de 2 metros por 2 metros y medio, durmiendo en una estera de paja en el suelo de concreto, donde comenzaría la verdadera educación de Nelson Mandela, no en derecho ni en política, sino en filosofía estoica que nunca supo que estaba practicando. El primer día en Robben Island marcó el tono de lo que vendría. Un guardia blanco lo llevó a su celda y le gritó: «Esto es la isla, Mandela. Aquí vas a morir. Nadie sabe que estás aquí y a nadie le importa». Nelson lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin mostrar miedo ni rabia, y respondió calmadamente: «Veremos». Ese guardia esperaba ver terror o sumisión. Lo que vio fue algo que no podía comprender, una dignidad interior tan sólida que ninguna amenaza podía tocarla. Los prisioneros políticos en Robben Island eran sometidos a trabajo forzado en una cantera de calorías. Cada día durante 8 horas rompían piedra caliza con picos y palas bajo el sol africano que reflejaba cegadoramente en la piedra blanca. Nelson pidió repetidamente gafas de sol porque el brillo estaba destruyendo su vista. Los guardias se rieron y se negaron. Después de 2 años trabajando sin protección, el daño a sus ojos era permanente. Por el resto de su vida tendría problemas de visión causados por esa tortura deliberada. Pero aquí es donde algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras rompía piedras, Nelson empezó a aplicar intuitivamente el primer principio estoico de Epicteto: algunas cosas están bajo tu control y otras no. No podía controlar que los guardias le negaran gafas de sol. No podía controlar el trabajo forzado. No podía controlar la duración de su sentencia. Pero podía controlar su actitud hacia todo eso. Podía elegir no dejar que la amargura lo consumiera. Podía decidir usar este tiempo no para pudrir sino para crecer. Transformó la cantera de cal en aula. Mientras trabajaban, Nelson y sus compañeros prisioneros debatían filosofía, política, historia. Los guardias no podían detenerlos porque técnicamente estaban trabajando. Llamaron a esto la Universidad Robben Island. Nelson daba conferencias sobre derecho constitucional. Walter Sisulu enseñaba historia africana. Otros prisioneros compartían lo que sabían sobre economía, literatura, ciencias. Convirtieron su castigo en educación. En las noches, encerrados en sus celdas individuales, Nelson leía todo lo que podía conseguir, aunque los libros eran escasos y censurados. Fue durante este periodo que le pasaron de contrabando un libro delgado que cambiaría todo: Las Meditaciones de Marco Aurelio. Un emperador romano escribiendo sobre filosofía desde campamentos militares hace 2000 años. Cuando Nelson leyó las palabras de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Sintió que alguien a través de milenios le estaba hablando directamente. Marco Aurelio había escrito: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Nelson estaba viviendo la prueba definitiva de esa afirmación. Físicamente estaba en la peor situación imaginable, pero mentalmente podía elegir cómo interpretar esa situación. Podía verla como destrucción o como oportunidad de refinamiento. Podía odiar a sus captores o tratar de comprenderlos. Podía amargarse o madurar. Eligió madurar. Comenzó a estudiar Afrikaans, el idioma de sus opresores, no para capitular sino para entenderlos mejor, para poder eventualmente negociar con ellos desde un lugar de conocimiento. Los guardias estaban confundidos. ¿Por qué este terrorista negro estaba aprendiendo su idioma? Nelson les explicaba pacientemente que conocer el idioma de tu enemigo es poder, es quitarles la ventaja de la incomprensión. Y luego hizo algo aún más radical. Comenzó a tratar a los guardias como seres humanos. Preguntaba sobre sus familias, sobre sus preocupaciones, sobre sus vidas fuera de la prisión. Al principio lo miraban con sospecha. Pero gradualmente, a lo largo de años, algo comenzó a cambiar. Algunos guardias empezaron a verlo no como un prisionero sino como un hombre con principios, un hombre que había sacrificado su libertad por lo que creía correcto. Séneca había escrito en su exilio: donde quiera que haya un ser humano, hay oportunidad para la bondad. Nelson aplicaba esto literalmente. Cuando un guardia particularmente brutal enfermó, Nelson organizó a los prisioneros para enviarle una tarjeta de recuperación. El guardia estaba tan sorprendido que lloró.
Nunca había imaginado que estos hombres a quienes había maltratado durante años pudieran mostrarle compasión. Pero no era compasión débil. Era compasión estratégica, fundamentada en un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Marco Aurelio había escrito: el mejor tipo de venganza es no ser como aquel que realizó la injuria. Nelson entendía que si respondía al odio con más odio, se volvería como sus opresores. Y si se volvía como ellos, habrían ganado aunque él saliera libre. En 1968, su madre murió. Nelson pidió permiso para asistir al funeral. Le fue negado. Pocos meses después, su hijo mayor Tembekile murió en un accidente automovilístico. De nuevo pidió asistir al funeral. De nuevo negado. El dolor era casi insoportable. No solo había perdido a dos de las personas más importantes de su vida, sino que le había negado el derecho humano básico de despedirse de ellos. Esta es la prueba donde la mayoría de las personas se quiebran. Nelson escribió más tarde que consideró seriamente rendirse, firmar lo que el gobierno quisiera, solo para salir y estar con su familia. Pero entonces recordó las palabras de un poema que había memorizado años antes, Invictus de William Ernest Henley: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. El gobierno podía controlar su cuerpo, pero no podía controlar su espíritu, no podía hacer que traicionara sus principios. Séneca había enfrentado una crisis similar cuando su madre murió mientras él estaba exiliado en Córcega. Escribió en su consolación a Elvia: la fortuna no ha eliminado todo, te ha dejado a ti mismo. Nelson entendió esta verdad visceralmente. Le habían quitado su libertad, su familia, sus años más productivos. Pero no habían quitado su dignidad, su propósito, su capacidad de elegir quién sería en respuesta a todo esto. Los años se convirtieron en décadas. 1970, 1975, 1980. 18 años en Robben Island. Su cabello se volvió gris, su cuerpo se debilitó, pero su resolución solo se fortaleció. Organizó huelgas de hambre cuando los guardias trataban a los prisioneros con particular crueldad. Demandó y ganó el derecho de que los prisioneros políticos estudiaran para grados universitarios. Lentamente, incrementalmente, hizo que Robben Island fuera menos infernal. En 1982, Nelson y varios líderes del ANC fueron transferidos a la prisión Portsmouth en el continente. Las condiciones eran ligeramente mejores, tenían una celda compartida en lugar de aislamiento, mejor comida, más visitas. Pero Nelson sabía que la razón de la transferencia era aislarlo de la generación más joven de prisioneros a quienes estaba educando y radicalizando en Robben Island. Y fue en Portsmouth donde comenzó lo que Nelson llamaría las negociaciones más importantes de su vida. El gobierno del apartheid estaba bajo presión internacional masiva. La economía estaba colapsando bajo sanciones. Había violencia escalando en todo el país. Necesitaban una salida. Y Nelson, desde su celda de prisión, se dio cuenta de que tenía apalancamiento. Comenzó a enviar señales de que estaba dispuesto a hablar. No a rendirse, nunca a traicionar los principios del ANC, pero sí a buscar una solución negociada en lugar de guerra civil total. Los guardaespaldas del gobierno vinieron secretamente. Discutieron durante horas. Nelson aplicaba todo lo que había aprendido estudiando Afrikaans, entendiendo la mentalidad de sus opresores, encontrando terreno común sin comprometer valores fundamentales. Marco Aurelio había escrito sobre el arte de trabajar con personas que desprecias por una causa mayor. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Luego haz que valga la pena. Nelson estaba haciendo que cada día en prisión valiera la pena al acercarse más a liberar no solo a sí mismo, sino a todo su pueblo. En 1988, fue transferido nuevamente a la prisión Victor Verster, donde le dieron una casa completa para él solo, con cocinero y todas las comodidades. No era libertad, pero era el reconocimiento de que las negociaciones eran serias. Durante 18 meses vivió en este extraño limbo, ni prisionero ni libre, reuniéndose regularmente con funcionarios del gobierno, preparando el terreno para lo impensable. Y entonces, el 11 de febrero de 1990, después de 27 años, 4 meses y 18 días en prisión, Nelson Mandela caminó libre. El mundo entero observaba.
Millones esperaban su primer discurso. ¿Qué diría este hombre a quien le habían robado casi 3 décadas de su vida? ¿Llamaría a venganza? ¿A revolución sangrienta? ¿A castigar a los blancos como ellos habían castigado a los negros? Nelson levantó su puño en el saludo del ANC y habló de reconciliación, de perdón, de construir una nueva Sudáfrica donde negros y blancos vivieran juntos en paz. La audiencia quedó atónita. Los líderes del ANC más jóvenes estaban furiosos, querían justicia, querían que los blancos pagaran. Pero Nelson había aprendido algo en prisión que ellos no entendían todavía. Séneca escribió: la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierte. Nelson había visto el ácido del odio destruir a hombres en prisión, consumirlos desde adentro hasta que no quedaba nada excepto amargura. Se había negado a permitir que eso le sucediera. Y ahora estaba pidiendo a toda una nación que hiciera lo mismo. Los siguientes 4 años fueron de negociaciones intensas. Nelson lideró al ANC en conversaciones con el gobierno del apartheid. Hubo momentos donde todo casi colapsó. Violencia en las calles, masacres, provocaciones de extremistas en ambos lados que querían que las conversaciones fallaran. Pero Nelson mantuvo el curso. Marco Aurelio había escrito: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Nelson estaba pensando en paz, en reconciliación, en un futuro que la mayoría consideraba imposible. En 1994, Sudáfrica tuvo sus primeras elecciones democráticas. Personas de todas las razas votaron por primera vez juntas. El ANC ganó. Nelson Mandela, a los 75 años, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Podría haber usado ese poder para vengarse. Podría haber arrestado a los líderes del apartheid, confiscado propiedades de blancos, revertido décadas de opresión con opresión inversa. En lugar de eso, estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación. Un proceso sin precedentes donde los perpetradores de crímenes del apartheid podían confesar públicamente y recibir amnistía a cambio de verdad completa. No era justicia en el sentido tradicional. Era algo más profundo. Era sanación nacional. Era aplicar filosofía estoica a escala de país entero. Marco Aurelio había escrito: la mejor manera de vengarte de tu enemigo es no ser como él. Nelson no solo vivió esto personalmente, lo institucionalizó como política nacional. Invitó a sus antiguos guardias de prisión a su inauguración presidencial. Tuvo té con la viuda del arquitecto del apartheid. Aprendió los nombres de los hijos de sus torturadores y preguntó por ellos. El acto más famoso fue cuando invitó a Francois Pienaar, el capitán del equipo nacional de rugby, mayormente blanco, a tomar té. El rugby en Sudáfrica era el deporte de los afrikaners blancos, símbolo de opresión para muchos negros. Nelson podría haberlo abolido, o al menos cambiado su nombre y colores. En lugar de eso, lo abrazó. Apareció en el estadio usando la camiseta del equipo. Cuando Sudáfrica ganó la Copa Mundial de Rugby en 1995, la imagen de Nelson entregando el trofeo a Pienaar se convirtió en símbolo de la nueva Sudáfrica. ¿Por qué hizo esto? Porque entendía lo que Séneca escribió: si quieres ser amado, ama. Los blancos sudafricanos estaban aterrorizados de lo que sucedería bajo gobierno negro. Nelson necesitaba mostrarles que no tenían nada que temer, que podían ser parte de la nueva Sudáfrica. El rugby fue su forma de decir: ustedes también pertenecen aquí. Pero no fue todo luz y amor. Nelson era realista sobre los desafíos. La pobreza masiva entre negros, el SIDA devastando el país, la corrupción comenzando a infectar al ANC. Aplicó el otro principio estoico crucial, la paradoja de Stockdale: mantener fe inquebrantable de que prevalecerás mientras confrontas los hechos más brutales de tu realidad. En 1999, después de un solo término como presidente, Nelson se retiró voluntariamente. Podría haberse quedado, cambiar la constitución para permitirle servir indefinidamente como hicieron tantos líderes africanos. Rechazó esa tentación. Marco Aurelio había escrito sobre cómo el poder corrompe, cómo incluso los mejores líderes deben saber cuándo dejar ir. Nelson dejó ir. Pasó sus últimos 14 años haciendo trabajo humanitario,
recaudando dinero para educación y salud, hablando sobre SIDA cuando otros líderes africanos negaban su existencia. En 2013, murió a los 95 años, rodeado de familia, en su casa, no en una celda. El mundo lloró. Presidentes y reyes volaron a Sudáfrica para su funeral. Pero quizás el tributo más poderoso vino de personas comunes, millones que se pararon bajo la lluvia en Johannesburgo para decir adiós. La historia de Nelson Mandela es extraordinaria porque demuestra que los principios estoicos no son teoría académica sino herramientas prácticas de supervivencia y transformación. Cuando Nelson entró a prisión en 1964, era un joven furioso lleno de rabia justa contra la injusticia. Cuando salió en 1990, era un hombre que había dominado la ira sin perder la pasión por la justicia, que había aprendido que puedes perdonar sin olvidar, que puedes buscar paz sin traicionar principios. Marco Aurelio escribió las Meditaciones como emperador. Séneca escribió desde el exilio. Epicteto enseñó como exesclavo. Nelson Mandela vivió la síntesis de todos ellos. Tuvo poder y lo usó con restricción, sufrió exilio y lo convirtió en educación, fue esclavizado y encontró libertad interior. Y lo hizo sin haber leído formalmente filosofía estoica en su juventud, lo descubrió porque lo necesitaba para sobrevivir. Hay una escena que resume perfectamente su transformación estoica. Años después de su liberación, Nelson visitó Robben Island como parte de una gira mediática. Caminó de vuelta a su antigua celda, la celda 2 metros por 2 metros y medio donde había pasado 18 años. El reportero le preguntó cómo se sentía volviendo al lugar de tanto sufrimiento. Nelson miró alrededor de la celda y dijo algo que el reportero nunca olvidó: «Esta celda me hizo el hombre que soy. Le tengo gratitud». No dijo que perdonaba a sus captores por ponerlo allí, eso vendría más tarde. Dijo que tenía gratitud por la transformación que el sufrimiento había forzado en él. Eso es amor fati, amor al destino, en su forma más pura. Séneca escribió: «A veces incluso vivir es un acto de coraje». Nelson vivió ese coraje durante 27 años cuando habría sido más fácil morir o volverse loco o traicionar sus principios para ganar libertad anticipada. Eligió el camino más difícil y al hacerlo no solo se salvó a sí mismo sino a toda una nación del baño de sangre que todos predijeron. La lección final de Nelson Mandela es que la transformación verdadera requiere tiempo y sufrimiento. No puedes leer un libro sobre estoicismo y de repente ser estoico. Necesitas ser probado, necesitas tener todo quitado de ti, necesitas enfrentar la desesperación absoluta y decidir quién serás en respuesta. La mayoría de las personas nunca enfrentarán 27 años de prisión. Pero todos enfrentaremos nuestras propias prisiones: pérdida de trabajo, enfermedad, traición, fracaso, muerte de seres queridos. En esos momentos la pregunta de Nelson nos habla directamente. ¿Usarás tu sufrimiento para amargarte o para crecer? ¿Dejarás que la injusticia te convierta en lo que odias? ¿Buscarás venganza o sanación? ¿Mantendrás tu dignidad cuando nadie está mirando excepto tú mismo? Estas no son preguntas abstractas. Son las preguntas más prácticas que existen. Y Nelson Mandela pasó 27 años en una celda encontrando las respuestas, una hora dolorosa a la vez, una piedra rota a la vez, una indignidad soportada con gracia a la vez. Cuando salió, no era un santo sin defectos, sino un hombre que había forjado su carácter en el fuego más caliente imaginable y salió con su humanidad intacta. Marco Aurelio escribió: «La impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». La prisión de Nelson era el impedimento definitivo, 27 años de acción bloqueada. Y al final se convirtió en el camino hacia algo que no habría sido posible de ninguna otra manera: la transformación de toda una nación a través del ejemplo de un hombre que se negó a odiar. Esa es la promesa del estoicismo que Nelson Mandela demostró más vívidamente que cualquier filósofo en 2000 años, que siempre tienes una elección, que esa elección determina quién eres más que cualquier circunstancia externa, y que elegir dignidad sobre venganza, crecimiento sobre amargura, amor sobre odio, no es debilidad sino la forma más alta de fortaleza humana. Y esa fortaleza, una vez forjada, puede cambiar el mundo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad.
Únete a la familia de historias estoicas.